Vamos a iniciar. En nombre del Departamento de Historia de la Ibero, les damos la bienvenida a esta segunda transmisión de nuestra primera temporada de Historia Viva a Distancia. El episodio anterior lo dedicamos a la arquitectura de Juan O'Gorman con Beca Duncan y próximamente estará disponible en nuestro canal web. En este mismo afán de seguir repensando y reflexionando sobre la ciudad, el día de hoy nos reúne la misma ciudad, pero a través de la poesía de José Emilio Pacheco, desde una lectura particular que hace Mariana Ortiz, quien ha dedicado su tesis doctoral a esto y a quien le deseamos toda la suerte para su examen próximo. No es la primera vez que Mariana nos acompaña en Historia Viva. Saben que no me gustan las semblanzas académicas. Sin embargo, quizá la recuerden de otros recorridos aquí en Historia Viva, como 50 años de cultura subterránea en el metro. En fin, sin más, a todo nuestro público, a nuestros amigos de siempre, a los primerizos y a mis alumnos que andan por ahí, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión y quisiera agradecer también mucho antes de empezar a Mariana Ortiz, quien quien nos preparó para esta tarde una reflexión muy interesante. Pues bienvenidos a todos, muchas gracias por acompañarnos. Los dejo con Mariana y aquí estaremos pendientes para la caja de preguntas. Muchos saludos y bienvenidos. Hola, gracias Gabriel. Pues bienvenidos a todos. Si en algún momento no me escuchan bien o cualquier cosa, háganme por ahí por favor una señal de emergencia. Espero que no, que toda la suerte esté de nuestro lado. Pues como dice Gabriel, el día de hoy vamos a hacer un recorrido muy peculiar porque es un recorrido a través de la poesía de José Emilio Pacheco. Pues gracias a todos por ofrendar este viernes gris y lluvioso y pandémico a este refugio, ¿no? Que puede ser la poesía de José Emilio Pacheco, pero que como veremos pues es un refugio también un poco siniestro, un poco apocalíptico, ¿no? Y sin embargo, pues que surge de una relación pues muy apasionada con la Ciudad de México. Y bueno, voy a compartirles ahora una presentación que hice como para apoyar este recorrido que probablemente pues no se podría haber hecho de otra manera, ¿no? Ustedes saben que Historia Viva pues justo se dedica a sacarnos a pasear a las calles, a devolverle a la ciudad y a las calles como el espacio en donde hay que pensar, en donde hay que ver, en donde hay que leer. Sin embargo, por el tema que vamos a ver hoy, pues nos queda muy bien este formato de las pantallas porque nos permite justo concentrarnos en las palabras. ¿No? En las palabras, ahorita voy a regresar a este texto, pero en las palabras de este buen hombre que fue José Emilio Pacheco. Esta imagen a mí me gusta mucho porque es una imagen que representa muy bien lo que fue José Emilio Pacheco, que en gran medida yo creo que fue pues un hombre de letras, ¿no? Un hombre que dedicó gran parte de su tiempo, yo creo que la mayor parte de su vida a leer, a escribir, a reseñar, a investigar, a traducir. Esta foto me gusta porque pues es una locura, ¿no? Su estudio, la cantidad de libros que se acumulaban en él, quienes lo conocieron pues atestiguan que así era, ¿no? Quizá en esta foto esto de los candelabros pues ya es muy dramático, ¿no? Dudo mucho que leyera también a la luz de las velas, pero sí creo que este era como a lo que dedicaba su existencia, ¿no? Cuando dedicamos muchos años de nuestra vida a la investigación de un autor, pues nos hacemos ilusiones, ¿no? Sobre que la obra y la persona son más o menos lo mismo.
Sé que es una ilusión, ¿no? José Emilio Pacheco justo siempre decía que había que dudar de esa ilusión, pero a mí me gusta pensar que José Emilio Pacheco era justo un hombre muy congruente, ¿no? Que mantuvo una postura desde muy joven, ¿no? Además de muy congruente, era un hombre muy precoz, ¿no? Un hombre que se hizo parte como de la vida intelectual y cultural de México a los 20 y tantos años, ¿no? Y permaneció en ella hasta el último día. Entonces, bueno, este primer texto que les había puesto como a manera de saludo, de introducción, es un poema muy breve que se llama A los poetas griegos, porque justo está platicando José Emilio Pacheco con dos poetas griegos, con Cavafis y con Seferis, y dice: sí, Cavafis, donde quiera que vaya llevaré la ciudad, sí, Seferis, donde quiera que voy me sigue hiriendo México. Y bueno, elegí entre tantos poemas de Pacheco que hablan sobre México, porque creo que representa muy bien el hecho de que Pacheco siempre estuvo como dialogando con su tradición, ¿no? Con la tradición cultural mexicana, pero también con la tradición más grande, la tradición de la cultura occidental. Era un devorador absoluto de textos y sin embargo siempre vuelve a México, ¿no? Siempre vuelve la mirada a México. Tiene un texto por ahí en el que está mirando un lago en Canadá y cuando lo ve y ve como toda la devastación de ese lago, piensa en el lago desaparecido de México y dice: todo frente a mí se vuelve alegoría, ¿no? Y de alguna manera, aunque Pacheco llegó a pasar pues algunos años de su vida en el extranjero, para él de alguna manera todo fue siempre una alegoría sobre México, ¿no? Y a México dedicó muchos de los textos que escribió. Y bueno, si algún mérito puede haber en el trabajo que les voy a presentar el día de hoy, pues es el de haber buscado entre la numerosísima obra de José Emilio Pacheco esta constante, ¿no? Del tema de México. Si nos ciñéramos únicamente a su obra poética, José Emilio escribió más de 1000 poemas, ¿no? Su libro Tarde o Temprano, en donde se reúne toda su obra poética, tiene más de 700 páginas. Y por si fuera poco, pues además escribió casi 1 millón de textos de sus inventarios, de textos que se publicaron la mayoría en la revista Proceso, más sus novelas, más sus cuentos, más sus traducciones, más sus guiones cinematográficos. O sea que era un hombre prácticamente omnipresente, ¿no? Se lo encuentra uno por todos lados. Bueno, lo que yo hice para mi tesis de doctorado fue justamente darle seguimiento a esto del tema de México en la poesía de José Emilio Pacheco. Y con lo primero que me encontré, bueno, que además quisiera decir que me parece que Historia Viva es un gran lugar al cual pueden ir a morir o a vivir nuestras investigaciones de todo tipo de tesis, porque de pronto no tienen como a veces más lugar a donde ir, ¿no? Y corren a veces suertes muy tristes, ¿no? Son leídas por muy pocas personas. Y entonces este programa pues justo en gran medida aprovecha esas investigaciones que ya están hechas, que creo que es un acierto, ¿no? Poderlas compartir. Entonces, bueno, con lo primero que yo me encuentro al ponerme a investigar cómo piensa José Emilio Pacheco México, y que después me iré dando cuenta a lo largo de esta investigación que para José Emilio Pacheco México es la Ciudad de México, ¿no? Por eso hoy la ciudad será como la protagonista. Me encuentro con que pues el José Emilio de sus primeros dos poemarios, Los elementos de la noche y El reposo del fuego, es un José Emilio muy joven, ¿no? Cuando se publica el primero tiene 23 años y cuando se publica el segundo tiene 26 años, pero es uno de esos intelectuales de antes que yo creo que ya están como en peligro de extinción,
que verdaderamente a los 20 y tantos años ya habla varios idiomas, ya ha leído todo, ¿no? Ya ha publicado libros, ¿no? Ya tiene así como todo un arsenal de conocimientos importantes. Entonces, para el año en que se publica su segundo poemario, que es El Reposo del Fuego, en 1966, a mí me parece que José Emilio Pacheco ha deglutido bien, se ha hecho parte de una tradición literaria que en ese momento está pues como contraatacando los discursos nacionalistas que han imperado durante todo el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, y que se han como apropiado de los símbolos prehispánicos para convertirlos en símbolos patrios, y que han inmovilizado al México prehispánico, pensándolo como, pues como un punto de origen, ¿no? Un pasado legítimo, propio, que no tiene que ver con los españoles, como en el siglo XIX, y después con la Revolución Mexicana se vuelve a remover todo esto del ser mexicano, ¿no? De la supremacía del ser mexicano. Pero de pronto, a partir de ciertos pensadores como Samuel Ramos, como Alfonso Reyes, se empieza a problematizar esa idea extrema nacionalista, ¿no? Del movimiento muralista, de Vasconcelos, de somos seres superiores. Y de pronto, bueno, Paz y Reyes llegan a la conclusión de que no podemos sino asumirnos como herederos de la tradición cultural occidental, ¿no? O sea, que no podemos desligarnos de nuestra herencia hispánica, ¿no? Que sería una locura, pero al mismo tiempo se empiezan a hacer una serie de estudios acerca del ser mexicano, ¿no? A mitades del siglo XX es un tema candente, ¿no? El laberinto de la soledad, pues es esta gran obra que da de alguna manera continuidad a lo que Alfonso Reyes intentó hacer un poco con Visión de Anáhuac, y a lo que Samuel Ramos hizo con El perfil del hombre y la cultura en México. Esta idea de hacer como un psicoanálisis cultural, ¿no? Y ver cuáles son nuestros traumas, nuestras heridas, nuestras pesadillas, qué cosas nos duelen y por qué, ¿no? Pero en la novela latinoamericana y en la novela mexicana va a haber un momento en que se va a empezar a problematizar que el pasado prehispánico no es un punto de origen o no es como lo que nos distingue del resto de los pueblos, sino es algo que todavía es un lío del presente, ¿no? Algo que está confundido, revolcado con el presente, como un fantasma vivo, ¿no? Como un pasado que no hemos podido dejar atrás. Y entonces aparecen libros como Pedro Páramo, como La región más transparente, como Balún Canán de Rosario Castellanos, en la década de los 50. Y Pacheco, cuando escribe este poemario de El reposo del fuego, nos encontramos con que, como les decía, asume esta tradición, este pensar que el pasado prehispánico sigue activo, sigue doliendo, sigue asomándose y apareciéndose en el presente, y escribe este poema que a mí me parece que da como para todo una tesis, este solo poema. Quiero hacer el experimento de que lo escuchemos en voz de José Emilio Pacheco. Entonces, a ver si funciona mi experimento. De El reposo del fuego, 1963-1965. 1. Brusco olor del azufre, repentino color verde del agua bajo el suelo. Bajo el suelo de México se pudren todavía las aguas del diluvio. Nos empantana el lago, sus arenas movedizas atrapan impidiendo la posible salida. El lago muerto en su féretro de piedra, sol de contradicción. Hubo dos aguas, y a la mitad una isla, a fin de que la sal no emponzoñara nuestra laguna dulce, en la que el mito abre las alas todavía, devora la serpiente metálica, nacida en las ruinas del águila. Su cuerpo es uno mismo y recomienza siempre. Bajo
Lo de México verdean espesamente pútridas las aguas que lavaron la sangre conquistada. Nuestra contradicción, agua y aceite, permanece a la orilla dividiendo como un segundo Dios todas las cosas, lo que deseamos ser y lo que somos. Haga el experimento. Si levanta un pedazo de tierra, encuentra el lago, la sed de las montañas, el salitre que devora los años, y este lodo en que yacen las ruinas de la noble ciudad de Moctezuma. Y comerá también nuestros siniestros palacios de reflejos, muy lealmente, fiel a la destrucción que lo preserva. El axolotl es nuestro emblema, encarna el temor de ser nadie y replegarse a la noche perpetua en que los dioses se pudren bajo el agua y su silencio es oro, como el oro de Cuauhtémoc que Cortés inventó. Abre esa puerta, prende la luz, acérquense, es muy tarde, pero nunca es la hora, no ha llegado. Nos vamos, se hizo tarde, ya es muy tarde. Hay tiempo todavía, hoy o mañana, dense la mano, no se ve, está oscuro. Dame la mano, por favor, nos vemos. Bueno, pongan atención en la voz de José Emilio Pacheco porque después escucharemos, este disco fue grabado en 1976 y después vamos a escuchar otro que fue grabado en el 2005 y me parece que la voz de Pacheco cambia mucho, entonces a ver si logran recordar esta voz que además pues tiene ese efecto lindo del hiss, ¿no? Del disco del acetato. Bueno, este poema, como les decía, es un poema súper complejo, ¿no? Que podríamos dedicar horas nada más a hablar de este poema, pero creo que representa muy bien esto que les comentaba un poco de cómo Pacheco asimila y rehace esta idea que podemos ver en Pedro Páramo o en La región más transparente, de que hay este México que se resiste al entierro, ¿no? Que se resiste a desaparecer y que en el caso de la Ciudad de México aparece en forma de este lago que está ahí empantanado, inmóvil, pútrido, ¿no? En este momento, a mí me parece que José Emilio, otra cosa interesante que hace con este poema es involucrar la cosmovisión mesoamericana en él, ¿no? Que ustedes saben que para la cosmovisión mesoamericana, pues el movimiento del universo era pues lo que realmente nos mantenía con vida, ¿no? Y el peligro mayor era la inmovilidad, ¿no? Entonces, la inmovilidad de este lago, que está pudriéndose bajo el suelo de México, de alguna manera representa el peligro mítico más grande. Y José Emilio aquí mezcla verbos y adverbios que parecen contradecirse, ¿no? Algunos se los subrayé aquí, ¿no? Como todavía, hubo, y algunos futuros, ¿no? Como comerá, ¿no? Permanece, como para dar justo esa impresión de que hay varios tiempos superpuestos, ¿no? Que simultáneamente están existiendo o que están coexistiendo y que esa es parte como del malestar de la identidad del mexicano y del malestar de los mexicanos en general, que tenemos esta presencia que se resiste a irse. Y algo muy interesante que se dice en este poema es esto que habla sobre la sangre conquistada, nuestra contradicción, agua y aceite, permanece a la orilla, dividiendo como un segundo Dios todas las cosas, lo que deseamos ser y lo que somos. Esta es como la interpretación que José Emilio Pacheco hace sobre el mestizaje, y si pensamos que venimos de una tradición cultural que ha glorificado al mestizaje, ¿no? Que ha pensado que es lo que verdaderamente somos, lo que nos redime, lo que resuelve el gran conflicto de las herencias culturales que tenemos involucradas en nuestra configuración cultural, pues se vuelve evidente que José Emilio Pacheco está negando esa idea del mestizaje como algo que puede resolver el problema, ¿no? Como en algún momento Samuel Ramos también negó que verdaderamente se hubiera consumado un mestizaje.
También en este poema podemos ver cuál es la idea de José Emilio Pacheco sobre la conquista, que él va a dedicar varios poemas a hablar de la codicia de la conquista, ¿no? de cómo el móvil fue este oro que Cortés inventó, y digamos que yo tengo la impresión de que si él se tuviera que poner de alguno de los lados, pues se pondría del lado de los aztecas, ¿no? Porque suele hablar muy mal de la conquista, de los motivos de la conquista. Y bueno, este poema, como ustedes ven, es un poema que involucra desde aquí, cuando menciona el diluvio, pues podríamos pensar en ese diluvio bíblico que todos tenemos en mente, pero en realidad está involucrando también el libro de los presagios funestos, ¿no? Entonces está haciendo toda un tejido entre elementos de la cosmovisión mesoamericana, entre una tradición literaria presente en el momento en que escribe el poema, que afirma esto de que el México prehispánico sigue pulsando, ¿no? Sigue presente, latiendo en la realidad mexicana, y hace su propia pues, pequeña obra maestra, ¿no? Que a mí me parece este poema. Es un poemario, El Reposo del Fuego, complejísimo, ¿no? Que también involucra a Heráclito y también involucra a los presocráticos, y es una locura, pero el tercer apartado de este poemario pues justo se dedica a pensar esta ciudad. Este es un ajolote, que me parece siempre una cara muy amigable para ver, porque también no lo puse así nada más para ver una cara amigable, sino porque también José Emilio utiliza el símbolo del ajolote para hablar de este mestizaje malogrado, ¿no? El ajolotl es nuestro emblema, encarna el temor de ser nadie y replegarse a la noche perpetua en que los dioses se pudren bajo el agua. Este animal, ¿no? Que siempre pareciera estar a punto de convertirse en otra cosa, como los mexicanos quizá, de por fin encontrar nuestra definición, pero solo queda siempre esa posibilidad latente, y en realidad el axolotl nunca se convierte. Bueno, puse entonces aquí al amigable ajolote o axolotl, y una imagen de una reconstrucción visual de cómo se veía desde lo lejos Tenochtitlan, ¿no? Y estos lagos que José Emilio Pacheco se refiere como si fuera uno solo, ¿no? Que rodean a la isla y que son ese fantasma que está ahí latiendo y queriendo manifestarse en la realidad y provocando pues ese malestar, ¿no? Estas imágenes, pues que a lo mejor todos tenemos tan dadas por hecho, pero que siempre a mí me parece que resultan impresionantes, ¿no? De cómo se convierte un paisaje como este, una identidad geográfica como esta, en algo como esto, ¿no? Aunque la perspectiva es distinta, pues nos da, aunque sea una pequeña idea de la transformación, yo creo que casi sin ningún igual en el mundo, de un espacio. Acá atrás pues sería donde estaría ese templo mayor de Tenochtitlan, que todavía pues por ahí se puede ahora seguir asistiendo, y que se transforma tanto también en los últimos años. Estas dos frases me parece que son atinadas para como problematizar un poquito estas ideas que están en auge en el momento en que José Emilio Pacheco escribe ese poema. Una de ellas es de Michel de Certeau, ¿no? De la escritura de la historia, que solo me robé este pedacito, sé que no, que es un poco mañoso de mi parte, ¿no? Pero la idea me gusta mucho como para aproximarla a lo que estoy diciendo, que es: la escritura desempeña el papel de un rito de entierro. Solo que en el caso de México y de Latinoamérica, varios escritores al mismo tiempo comienzan como a decir, pero es que el muerto pues no se deja enterrar, ¿no? O lo que está enterrado sigue vivo, ¿no? Esta idea formulada también por Octavio Paz del México enterrado pero vivo.
Entonces, pareciera que la escritura de pronto está justo forcejeando con eso, que no se deja enterrar, y está justo enseñando esas partes vivas que se resisten a irse, ¿no? Con el pasado. Y bueno, esta de Lezama Lima, que se escribe mucho antes, La expresión americana, en 1957, que dice: una técnica de la ficción tendrá que ser imprescindible cuando la técnica histórica no pueda establecer el dominio de sus precisiones. ¿Por qué? Pues porque todos estos autores, no solo mexicanos, como les digo, también latinoamericanos, todos los que incluso formaron parte del boom latinoamericano, dicen esto, ¿no? Latinoamérica tiene una temporalidad distinta a cualquier temporalidad porque justo involucra estas cosmovisiones distintas a la cosmovisión occidental, y su noción del tiempo, que es un tiempo muchas veces cíclico, irrumpe en el orden del tiempo lineal y sigue haciendo de las suyas, ¿no? Entonces, lo que dice Lezama Lima es: a veces no nos alcanza la mirada histórica o no nos alcanzan las herramientas de la historia y necesitamos a la ficción para entender qué es lo que pasa acá, ¿no? Que muchos estarán en esa idea, ¿no? Alejo Carpentier, pues García Márquez, Vargas Llosa, ¿no? Estos son fragmentitos de otros poemas que forman parte del Reposo del Fuego y que creo que también insisten en esta idea, ¿no? De ese mundo que se resiste a irse y que sigue presente, ¿no? Dice: conozco la locura y no la santidad, la perfección terrible de estar muerto, pero los ritmos, imperiosos ritmos, los latidos secretos del desastre arden en la extensión de mansedumbre que es la noche de México. Otro habla nuevamente del lago. ¿Hasta cuándo, en qué islotes sin presagios hallaremos la paz para las aguas, tan sangrientas, tan sucias, tan remotas, tan subterráneamente ya extinguidas de nuestro pobre lago cenegoso, ojo de los volcanes, dios del valle que nadie vio de frente y cuyo nombre los antiguos callaron? Pongan también atención en el lago, ¿no? Porque va a seguir apareciendo a lo largo de toda la obra poética de Pacheco, el lago desaparecido, ¿no? Esa ausencia que en este caso es presencia, ¿no? Que está ahí calando, que está llamando, que está haciendo ruido debajo de todo, aunque esté ya extinguido, ¿no? Y esta última, ¿no? Que dice: en un fuego de nadie se confunden luz y noche, pasado que no ha muerto. Que esta es la idea central, ¿no? El pasado que no ha muerto, que sigue ahí. Y hasta aquí José Emilio Pacheco, como les digo, se alinea con una tradición literaria, con una tradición cultural reciente, ¿no? Que de alguna manera ha mandado al diablo a la idea de los nacionalismos que solamente glorifican al México prehispánico sin realmente entenderlo demasiado o aceptarlo demasiado, y todos estos escritores que de pronto empiezan a problematizar que no es un punto de origen, sino es presente ese pasado. Este libro, como les decía, se escribe entre 1963 y 1965 y se publica en 1966. Lo que es interesante es que estos dos libros forman, Los elementos de la noche y El reposo del fuego, lo que muchos estudiosos de la obra poética de José Emilio Pacheco consideran como un primer periodo de su poesía, y con su siguiente libro, que es quizás su libro más famoso, más leído de poemas, que es No me preguntes cómo pasa el tiempo, Pacheco cambia, ¿no? Su poesía cambia, parece abandonar esa corriente o ese tono como muy solemne, ¿no? Muy profético, como de una poesía que se toma muy en serio a sí misma, ¿no? Quizá como por la proximidad también con la poética de Octavio Paz, ¿no? Y se vuelve otra cosa su poesía, ¿no? Se vuelve mucho más irónica, se vuelve mucho más asiduo el humor negro, se vuelve mucho más autocrítica y desconfía de cualquier poder curativo o profético
de la poesía. Es interesante de pronto ir viendo cómo se entremezcla la obra poética de Pacheco con su obra narrativa. En este caso, a mí me parece que es muy interesante cómo en 1970 José Emilio Pacheco publica un libro de cuentos que se llama El Principio del Placer, y en este libro viene incluido un cuento que se llama La Fiesta Brava, que no sé si lo conozcan, pero es un cuento buenísimo, que involucra dos historias que ocurren paralelamente. Primero nos encontramos con un cuento dentro del cuento, que se llama también La Fiesta Brava, de un escritor que ha caído como en desgracia, ¿no? Que ahora se dedica a hacer traducciones y que nunca logró ser como lo que muchos creían que iba a ser cuando era más joven. Le encargan un cuento para una revista norteamericana y él escribe un cuento muy, muy divertido y siniestro también acerca de un veterano gringo que estuvo en la guerra de Vietnam, que viene a México y odia a México, ¿no? Todo le parece caótico y bárbaro y repelente, pero un día va al Museo de Antropología e Historia y se enamora perdidamente de la Coatlicue, o la Coatlicue ejerce una fuerza de atracción bárbara en él, y entonces abandona todo lo demás y se dedica solo a ir a ver a la Coatlicue todos los días, hasta que de pronto lo secuestran los aztecas en el metro, que además es interesante que aquí aparece el metro que se acaba de inaugurar, ¿no? En 1969, y digamos que de alguna manera cuando se construye el metro, vuelve a surgir toda esta idea o se alborota la idea de la subterraneidad de la ciudad, ¿no? Del México prehispánico que está ahí, ¿no? En la estación Pino Suárez, ¿no? Que sale la pirámide y todas las cosas que se encuentran cuando están haciendo las excavaciones. Entonces, pues Pacheco aprovecha también este pretexto del metro, y a este capitán Keller, ¿no? El protagonista de este cuento, lo secuestran los aztecas y es una locura de cuento, ¿no? Pero lo interesante es que este cuento no le gusta nada a quienes se lo encargaron, ¿no? A los que tienen la revista donde lo quieren publicar, y entonces el que le hace la crítica a este escritor sobre el cuento le dice: es que además tu cuento tiene muchas cosas que no funcionan, pero además eso del sustrato prehispánico enterrado pero vivo ya no aguanta, en serio ya no aguanta. Carlos Fuentes agotó el tema, sigues en 1962, tal parece. Entonces Pacheco pues está haciendo de las suyas, ¿no? Se está burlando de todos, de él mismo incluso, y está diciendo, bueno, este tema candente en la década de los 60 de que el pasado enterrado está vivo, ya no da para más, ¿no? Y sin embargo, al protagonista, al que escribió este cuento, también se lo secuestran los aztecas, entonces Pacheco como que le da la vuelta y dice, es que esto en realidad pues sigue en nuestra imaginación, ¿no? Y este cuento que se escribe en 1970 dice, lo del pasado enterrado pero vivo ya no da para más, y sin embargo, en la década de los 70 todavía nos encontramos con textos que están problematizando exactamente lo mismo, ¿no? Uno de ellos es el ensayo de Carlos Fuentes que se llama Tiempo Mexicano, que justo se dedica todo el ensayo a cuestionar y a problematizar de qué está hecho nuestro tiempo y cómo es distinto a otros tiempos. Y esta cita dice, la premisa del escritor europeo es la unidad de un tiempo lineal que progresa hacia adelante, dirigiendo, asimilando el pasado. Entre nosotros, en cambio, no hay un solo tiempo. Todos los tiempos están vivos, todos los pasados son presentes. Nuestro tiempo se nos presenta impuro, cargado de agonías resistentes. Que estas son las agonías resistentes que encontramos en los poemas de Pacheco del Reposo del Fuego que les mostré, ¿no? Es exactamente la misma idea, varios años después sigue ahí, ¿no? Y sigue aún y seguirá, ¿no? Miguel Ángel Asturias, que es otro de los hombres muy interesados también en las culturas mesoamericanas y que también, como en el caso de Octavio Paz, llega a encontrarse con la cultura mesoamericana, digamos, con el pasado de su país, de Guatemala, a través de las vanguardias europeas, ¿no? Sobre todo del surrealismo. Él va a ser uno de los primeros en traducir el Popol Vuh, pero al mismo tiempo va a andar en París, ¿no?
siguiendo las locuras de los surrealistas, y él escribe en este libro que se llama América, fábula de fábulas, esta idea, ¿no? También sobre el tiempo latinoamericano. Es presente, es pasado, ocurre, ocurrió. No habrá un tiempo por inventar ya existente en los verbos y las conjugaciones para este sucederse de cosas que sucedieron, pero que se quedaron sucediendo y siguen sucediendo. La misma idea, ¿no? Y que, como les digo, encontramos en una infinidad de autores latinoamericanos que dicen es que la realidad latinoamericana tiene que decirse de otras formas porque las lógicas son otras, ¿no? Porque los milagros son otros, porque las resistencias son otros. Y tenemos que inventar por lo pronto o por lo mismo nuestras propias narrativas, nuestras propias poéticas. Pero como les decía, José Emilio Pacheco, a partir de 1969, en que se publica No me preguntes cómo pasa el tiempo, que además ganó el premio de poesía más importante de México, que es el Premio de Poesía Aguascalientes, se vuelve otro y deja todo esto atrás, ¿no? Digamos que se separa de su maestro, Octavio Paz, y deja de tomarse la poesía como se la tomaba y se la empieza a tomar de otro modo. En este mismo libro, No me preguntes cómo pasa el tiempo, se incluye un poema que a lo mejor algunos de ustedes conocen, también es de los poemas más famosos de José Emilio Pacheco, tristemente famosos, ¿no? Que se llama Lectura de los Cantares Mexicanos, manuscrito de Tlatelolco, octubre 1968. Y bueno, el título nos da como toda la pista para leer el poema y aún así sigue siendo complejo, ¿no? Es un poema el que se escribe en noviembre de 1968, él lo escribe y se publica un mes después, digamos, de lo que ocurre en la Plaza de las Tres Culturas. Es un poema mucho más extenso, son 41 versos. Yo solo les transcribí aquí un pedacito para hablar un poco de lo que ocurre aquí con la visión de México. Y luego él, José Emilio, que nunca deja de modificar sus textos y de corregirlos y de cambiarlos, él mismo va a dejar este poema ya en su última edición, también mucho más cortito, ¿no? De 11 versos apenas. Entonces, este poema involucra al México prehispánico, pero de otra manera que tiene ya más que ver con las nuevas búsquedas poéticas de Pacheco. Justamente, como le decía, el título nos dice que está haciendo una lectura de los cantares mexicanos. Y tal cual, José Emilio se aproxima a los cantares mexicanos que en la década de los 50 son traducidos por Ángel María Garibay, que son estos cantares que fueron... pues pertenecieron a la tradición oral y cuando llega por acá Sagún, hace de las suyas también y recopila muchos de estos cantares, sus informantes los escriben en náhuatl y luego Garibay los va a traducir por primera vez en la década de los 50 al español. Y lo que ocurre es que José Emilio Pacheco se da cuenta, tiene esta revelación pues espeluznante, pero cierta, de que al leer lo que se dice en alguno de estos cantares, en que, por ejemplo, se cuenta sobre la matanza ocurrida en el Templo Mayor, no en Tlatelolco, sino en el Templo Mayor, cuando se quedan todos al mando del malévolo Alvarado, y también del asedio en Tlatelolco, y José Emilio Pacheco se da cuenta de que seleccionando fragmentos de estos cantares y del manuscrito anónimo de Tlatelolco y del Códice Florentino, de pronto, casi sin transformarlos, casi sin cambiarles nada, al leerlos podemos tener la impresión de que están hablando de lo que ocurre en la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre de 1968. ¿No? Este pedacito que les seleccioné me parece que es un buen ejemplo, ¿no? Dice, cuando todos se hubieron reunido, los hombres en armas de guerra fueron a cerrar las salidas, las entradas, los pasos. Sus perros van por delante, los van precediendo.
entonces se oyó el estruendo, entonces se alzaron los gritos. Toda esta primera parte habla, como les decía, de esa matanza en el Templo Mayor, pero también perfectamente podría estar hablando de lo que ocurre el 2 de octubre. Muchos maridos buscaban a sus mujeres, unos llevaban en brazos a sus hijos pequeños, con perfidia fueron muertos, sin saberlo murieron. Esta última parte ya no se toma de los relatos sobre la matanza en el Templo Mayor, sino del asedio en Tlatelolco. Y bueno, Pacheco se acerca a estos textos que involucran a muchísimas personas, ¿no? Los textos que hayan a los autores originales, que pues para nosotros son anónimos porque no sabemos quiénes fueron, ¿no? A los informantes de Sagún, a Garibay, que los traduce, y finalmente otro de los eslabones es León Portilla, ¿no? Porque León Portilla es el que da a conocer estos cantares mexicanos y muchos de los textos que ocupa Pacheco para hacer este poema en Visión de los Vencidos. Entonces, más que por cómo habla de la Ciudad de México, les puse este poema porque aquí, aunque sea complicado, se exponen muchas de las ideas que tiene Pacheco ahora sobre la poesía, ¿no? Que en realidad el autor no importa, que el autor es irrelevante, que lo que importa son las lecturas, las relecturas, las reescrituras, los contextos, que las cosas nos las podemos apropiar, las podemos resignificar, ¿no? Y esta va a ser las ideas que van a imperar en su poesía a partir, como les decía, de este libro, ¿no? La originalidad no importa, ¿no? Y la idea de que la poesía es como tan sagrada y tan solemne y tan elevada, tampoco existe ya para Pacheco, ¿no? A pesar de que con este poema, pues se anota ese gran acierto de pensar estos cantares mexicanos que son escritos, digamos, al momento de la conquista, como una alegoría de lo que sucede en 1968. Bueno, esta es una imagen de una edición, digamos, ya corregida de los cantares mexicanos, que es muy reciente, del 2011, en que se ha seguido trabajando en la traducción de estos textos. Bueno, a partir de este momento, entonces, José Emilio Pacheco ya no va a ser ese que piensa esto del México enterrado pero vivo, ya va a ser en su poesía una voz que está leyendo, sí, la simultaneidad, pero como les digo, sin ese aire de profeta, sino simplemente viendo cómo la Ciudad de México es ese lugar, ese texto palimpséstico, ¿no? En el que todo se sobrescribe, en el que todo coincide o sucede simultáneamente, ¿no? Y de pronto lo que nos parecen pérdidas trágicas, pues son simplemente lugares que se apropian y que se siguen viviendo. Entonces, este texto que se llama Vecindades, él mismo pone las comillas, ¿no? Vecindades del Centro, a mí me gusta mucho porque habla justamente de esa Ciudad de México que creo que nosotros conocemos, que es esa ciudad donde todo está encima de todo y donde siempre prevalece esta idea de, y sin embargo se mueve, ¿no? Y sin embargo sigue, y sin embargo existe, a pesar de todos los pesares, a pesar de que parece que un día todo va a convulsionar y que ya no va a dar para más esta ciudad, sigue sucediendo la vida en ella. Entonces, este poema dice: y los zaguanes huelen a humedad, puertas desvencijadas miran el patio en ruinas, los muros relatan sus historias indescifrables, los peldaños de cantera se yerguen gastados a tal punto que un paso más podría ser el derrumbe. Entre la cal, bajo el salitre, el tezontle. Con este fuego congelado se hizo una ciudad que a su modo inerte es también producto de los volcanes. No hay chispas de herradura que enciendan las baldosas ya cóncavas. Por donde quiera autos, manchas de aceite. En el 18 fue un palacio esta casa.
Hoy aposenta a unas 15 familias pobres, una tienda de ropa, una imprentita, un taller que restaura santos. Flota un olor a sopa de pasta. Las ruinas no son ruinas. El deterioro es solo de la piedra inconsolable. La gente llega, vive, sufre, se muere, vienen los otros a ocupar su sitio y la casa arruinada sigue viviendo. Entonces, este poema me parece que ya está del otro lado, ¿no? De esas ideas que pretendían entender el gran conflicto del ser mexicano, ¿no? El gran conflicto sin resolver de nuestra identidad, y de pronto se apega pues a los misterios de la cotidianidad, ¿no? A los misterios de las piedras que fueron un palacio y que de pronto se convierten en una vecindad. Y eso es como de las cosas pues más características y asombrosas y extrañas de esta ciudad, ¿no? Esa capacidad de adaptarse y de continuar como dando cabida a todas las transformaciones y a todas las nuevos habitantes que hay en ella. Aquí es importante atender esta idea, ¿no? De las ruinas no son ruinas, ¿no? No necesariamente, y separar lo que le sucede al material, ¿no? Lo que le sucede en este poema pone mucha atención en los materiales de construcción, ¿no? En el tezontle, en la cantera, en las baldosas, ¿no? Y de pronto dice esto, ¿no? Las ruinas no son ruinas, el deterioro es solo de la piedra. Hay que separar esta idea de lo que les sucede a las construcciones de la vida que se renueva y que sigue en ellas. Perdonen por ahí que anda mi gato haciendo un drama y por ahí se escucharán. Bueno, puse aquí algunas imágenes no necesariamente de esta vecindad de la que nos habla Pacheco, pero de algunas que nos pueden dar idea de a lo que se refiere, ¿no? Estos lugares que simplemente al verlos pues sabemos que tienen un pasado que fue a lo mejor bien distinto y que de pronto nos dan a entender que la vida tiene como maneras bien asombrosas de transformar por completo las ideas originales de los lugares, ¿no? El sentido por el cual fueron hechos o la historia de su inauguración, y de repente acabar pues en devenires bien distintos, ¿no? Esta es otra vecindad que nos da esta idea, ¿no? De haber sido algo así como palacesco, y esta imagen del centro, donde también vemos cómo, pues a algunos nos parece fascinante y a otros desolador, o al mismo tiempo fascinante y desolador, como pues las grandes construcciones, ¿no? Que fueron mansiones, que fueron palacios, de pronto acaban convertidas en taquerías, en estacionamientos, y todo está ahí conviviendo al mismo tiempo, ¿no? Se hacen visibles partes del tiempo justamente, o historias en combinaciones que parecen impensables, ¿no? O inimaginables. Tenemos miles de ejemplos como esto en el centro de la Ciudad de México. Pues abundan, ¿no? En cada esquina los ejemplos de estos cortocircuitos, ¿no? De estas aparentes contradicciones que sin embargo pues se vuelven lo natural y lo cotidiano y lo normal. Pues bueno, tenemos entonces para hacer un pequeño resumen hasta aquí. Primero, a este joven Pacheco, muy inteligente, muy sagaz, ¿no? Que logra apropiarse de esta idea que flota en el aire de este México enterrado pero vivo, y hacer un poemario muy interesante, muy elegante, me parece, muy bien resuelto. Pero después tenemos a un todavía joven Pacheco que, como les digo, descree de esos poderes de la poesía, se vuelve, en mi opinión, pues como mucho más humilde, ¿no? Y de pronto pues apechuga y descubre que la poesía en realidad no puede hacer gran cosa por el mundo, no puede hacer gran cosa
por el desastre, no puede hacer gran cosa por la realidad, y quizá la única función que le queda a la poesía pues es ser crítica y es ser irónica, ¿no? Y es evidenciar los desajustes y las injusticias y los dolores del mundo sin pretender remediarlos o decirles a otros cómo remediarlos. Esta frase es parte de una entrevista que le da José Emilio Pacheco a Hernán Bravo Varela. Pacheco no era muy fan de las entrevistas, no le gustaba mucho dar entrevistas. Él decía, pues yo para lo que soy bueno es para escribir, entonces ¿para qué ando yo en esto de la oralidad que no se me da muy bien? Y en cambio era un gran escritor. Sin embargo, frente a los miles de premios que ganó, pues de pronto no le quedaba de otra más que dar algunas entrevistas. Esta es una de ellas y esta idea me gusta mucho porque creo que es muy cierta, ¿no? Dice, escribo lo que puedo y todo está determinado por el año atroz de mi nacimiento, 1939, que es el año en que nace Pacheco. Es increíble todo lo que he visto desaparecer, por ejemplo, la Ciudad de México. Entonces, ciertamente José Emilio Pacheco ve desaparecer la Ciudad de México. De cuando él nace, o sea, de la década de los 40, los 50, a cuando muere en el 2014, la ciudad pasa de tener, o sea, la ciudad y la zona conurbana pasan de tener 3 millones de habitantes a 18, ¿no? Y la ciudad que ve Pacheco cuando es niño, que mide poco más de 200 kilómetros cuadrados, pues cuando él muere mide más de 1,400 kilómetros cuadrados, ¿no? Entonces, realmente en sus 70 años de vida le toca ver transformarse la ciudad por completo y no de una manera que le pareciera alentadora o interesante o con propuestas rescatables, ¿no? José Emilio Pacheco, la impresión en general que da su testimonio en su poesía es que él ve la decadencia absoluta, ¿no? Él ve la destrucción absoluta. Él es como uno de los pocos poetas de su generación que tenía ya muy desarrollada una conciencia ecológica, ¿no? En sus poemas insiste mucho en eso, ¿no? En la devastación de los ríos, de los lagos, de los árboles, de los animales, ¿no? Tiene su bestiario apocalíptico, ¿no? Tiene varios poemas dedicados a los animales que sobreviven la asfixia de la Ciudad de México, y eso va a ser algo que constantemente, o esa es la impresión que a mí me da, lo va a lastimar, ¿no? José Emilio Pacheco le interesa mucho la memoria, él siempre insistía en esto, ¿no? A mí me interesa la memoria, no la nostalgia, y él piensa que los referentes naturales y los referentes culturales son el soporte de la memoria, ¿no? Son en donde ponemos la memoria, y al destruir el paisaje y al destruir las edificaciones, pues quitamos el lugar de la memoria. Entonces, este poema lo elegí porque justo creo que representa muy bien esta idea de Pacheco de lo importante es la memoria, no la nostalgia, y también representa que no era pues un hombre ingenuo en ningún sentido, y no era un hombre que pensara que todo pasado fue mejor, ni que creyera que la Ciudad de México era un idilio y que dejamos una versión descompuesta y terrible de lo que fue magnífico. Y este poema justo habla de eso, ¿no? Se titula San Cosme 1854, porque es una imagen que José Emilio Pacheco está viendo, una litografía de cómo era San Cosme en 1854, y dice así: mundo de vidrio en la litografía, jardines en donde ahora se atropellan los coches, casas y fuentes y árboles frutales, hoy estacionamientos desolados, aire sin mancha y no el actual irrespirable veneno. El irrespirable veneno de 1970 y tantos, ¿no? ¿Qué se dirá del nuestro? Hasta aquí pareciera que José Emilio Pacheco está reconociendo en esta imagen pues un mundo mucho mejor al de su momento actual, pero en la segunda estrofa nos dice:
pero no creas en la nostalgia inmemorable. Debajo del tibio Edén que se detuvo en la imagen había desagüe a la intemperie, miles de esclavos, 6 o 7 horas para hacer la comida y gran dificultad para bañarse. Este tono es muy de Pacheco, ¿no? Este humor oscuro que nos dice, sí, parece un idilio, parece un lugar mucho mejor que el nuestro, pero pues olía mal, ¿no? Y había injusticia y esclavitud y todo era difícil, incluso bañarse y hacer la comida. Este poema, como les digo, lo puse aquí como para no irnos con esa idea de que José Emilio Pacheco es un nostálgico irremediable que piensa que el pasado fue mejor y sin embargo no deja de reconocer que está desapareciendo o desaparece frente a su vista, en lo que transcurre su vida, esa Ciudad de México. El único poema que tiene Pacheco que se llama como tal Ciudad de México es un poema muy pequeñito, que es este, y que justo, creo, concentra el que fue su gran tema frente a esta ciudad, que es la desaparición de, como decíamos, de los referentes y de los paisajes y de los lugares en los que uno pasó su vida, ¿no? Dice, paso por el lugar que ya no está, me abandono a lo efímero, me voy con las piedras que a dónde se habrán ido. Su único poema que se titula Ciudad de México. Bueno, hasta aquí entonces, como les decía, tenemos a este Pacheco que ya es otro y que encuentra como su propia manera de relacionarse con la poesía, pero que en algún momento, sobre todo a partir de la década de los 80, en que es como mucho más evidente el deterioro ambiental, la contaminación, la pobreza, la violencia, la suciedad, todos los terribles problemas que se concentran y que se cocinan en esta ciudad, a partir de la década de los 80 se vuelve como mucho más evidente, ¿no? Pacheco odió la construcción de los ejes viales, ¿no? Fue algo que le pareció imperdonable por justamente todos los sacrificios que hubo para abrir esos canales, ¿no? Y entonces les puse aquí algo que también pensaba uno de los hombres que José Emilio Pacheco admiraba muchísimo, con el que quizá tuvo al final mayor afinidad que con el propio Octavio Paz, yo es lo que creo, que es Alfonso Reyes. Esta frase es la frase con la que abre Visión de Anáhuac, el ensayo de Alfonso Reyes, y es muy conmovedor porque dice, viajero, has llegado a la región más transparente del aire, ¿no? Acuérdense que en Visión de Anáhuac nos encontramos como con esta reconstrucción más o menos muy, muy pictórica de Tenochtitlan, y entonces es en realidad Reyes el que pone en nuestra literatura esta idea de la región más transparente del aire, que después Carlos Fuentes titulará así su novela más famosa. Dicen que fue Humboldt el primero en decir que este valle de México era la región más transparente del aire, pero el caso es que Reyes lo pone en este ensayo que escribe en 1915, pero se publica en 1917. Este ensayo lo escribe Reyes mientras está en Madrid, en este exilio al que se tuvo que ir, y cuando regresa a México, en la década de los 30, escribe otro ensayo en el que está enojadísimo por lo que ha sucedido con el Valle de México y echa esta sentencia que parece como profética y bastante terrible, ¿no? Dice, oh desecadores de lagos, taladores de bosques, cercenadores de pulmones, rompedores de espejos mágicos. Y cuando las montañas de Andesita se vengan abajo, en el derrumbe paulatino del circo que nos guarece y ampara, veréis cómo, sorbido en el negro embudo giratorio, tromba de basura, nuestro valle mismo desaparece.
Entonces, ya para 1940, Alfonso Reyes está escandalizado con la transformación del paisaje del Valle de México. Este es una de las pinturas de José María Velasco que retratan ese Valle de México del que probablemente se despidió Alfonso Reyes, ¿no? Cuando se fue en 1913. Y de pronto lo que tenemos pues es esto, ¿no? No todo el tiempo, pero José Emilio Pacheco también durante su niñez no ve esto, pero ve las montañas todos los días, ¿no? Ve todavía, para él es muy evidente que estamos en el valle, ¿no? Rodeado de montañas, y conforme la ciudad se va convirtiendo en esto, pues José Emilio Pacheco escribe este poema al que yo le llamo Malpaís, pero mi papá diría que es Malpaís, entonces yo no sé porque el acento está ahí en la I, pero José Emilio lo toma de una palabra, de un mexicanismo que significa como terreno árido, que se encuentra como en los lugares donde hay lava de volcán, y toma como pretexto esa palabra para escribir este poema que justamente habla de la desaparición de ese valle y que termina con una como esperanza apocalíptica, si es que existe algo como eso, que es muy representativa de cómo se va transformando la relación de José Emilio con la ciudad, ¿no? Dice, ayer el aire se limpió de pronto y aparecieron las montañas, siglos sin verlas, demasiado tiempo sin algo más que la conciencia de que están ahí circundándonos. Caravana de nieve, el Iztaccíhuatl, crisol de lava en la caverna del sueño, nuestro Popocatépetl. Esta fue la ciudad de las montañas. Desde cualquier esquina se veían las montañas. Tan visibles se hallaban que era muy raro fijarse en ellas. Solo nos dimos cuenta de que existían las montañas cuando el polvo del lago muerto, los desechos fabriles, la ponzoña de incesantes millones de vehículos y la mierda arrojada a la intemperie por muchos más millones de excluidos, bajaron el telón irrespirable. Y ya no hubo montañas. Pocas veces se deja contemplar azul, inmenso, el Ajusco. Aún reina sobre el valle, pero lo están acabando entre fraccionamientos, taladores y, lo que es peor, incendiarios. Lo creímos invulnerable, despreciamos nuestros poderes destructivos. Cuando no quede un árbol, cuando ya todo sea asfalto y asfixia o malpaís, terreno pedregoso sin vida, esta será de nuevo la capital de la muerte. En ese instante renacerán los volcanes, vendrá de lo alto el gran cortejo de lava, el aire inerte se cubrirá de ceniza, el mar de fuego lavará la ignominia, se hará llama la tierra y lumbre el polvo. Entre la roca brotará una planta, cuando florezca volverá la vida a lo que convertimos en desierto de muerte. Soles de lava, astros de ira, indiferentes deidades, ahí estarán los invencibles volcanes. Entonces, aquí ya da por completo la vuelta esta idea de Pacheco y finalmente está deseando que ocurra algo como la erupción del Popocatépetl, que limpie el desastre que hemos hecho, ¿no? Algo que en lo que está pensando recurrentemente Pacheco, tanto en su poesía como en sus inventarios, es en la desertificación del Valle de México, ¿no? En la gran contradicción o la gran ironía de que una ciudad que estuvo en sus orígenes pues rodeada de agua, levantada sobre el agua, de pronto se enfrente a la desertificación absoluta, ¿no? Y a la invisibilización de todo lo que caracterizaba este lugar geográficamente, ¿no? Las montañas y el agua. Entonces, ahí está Pacheco malignamente deseando esa erupción que limpie nuestro desastre y traiga de nuevo la vida, ¿no? Este verso que les subrayé es interesante porque dice, cuando ya no quede nada en este lugar, esta será de nuevo la capital de la muerte. No sé cómo lo interpreten ustedes, obviamente no hay una sola interpretación, ¿no? Esa es la cosa con la poesía, pero una de las maneras de
de interpretarlo es como que Tenochtitlan fue la capital de la muerte y en algún momento esto puede volver a ser, ¿no? ¿Por qué digo esto de Tenochtitlan como la capital de la muerte? Porque en otro de sus poemas, Pacheco, que se llama Prosa de la Calavera, que habla, es un texto bastante extenso que le dedica a la calavera, un pedacito de ese texto dice: mi imagen omnipresente en Tenochtitlan recordaba a todos y a todas horas la conciencia del fin, el fin de cada azteca y del mundo azteca. Entonces, es esta idea de que en Tenochtitlan, pues la muerte, la imagen de la muerte, la idea de la muerte estaban siempre muy presentes. Entonces, de alguna manera, Pacheco aquí también podría creerse que se está metiendo con esta idea del tiempo cíclico, ¿no? Mesoamericano, pero ya no de una manera, digamos, como respetuosa y ceremoniosa, sino ya más bien, pues pura ironía, ¿no? Puro humor negro, el pensar que cuando los volcanes destruyan este lugar por completo, volveremos a ser la capital de la muerte. Este poema también quería que se los leyera José Emilio Pacheco, entonces se los voy a poner en su voz. Se llama La Barranca del Muerto. Y pues hay que agradecer que todos ustedes son, o la mayoría, mexicanos y chilangos y saben de lo que les va a hablar Pacheco. La Barranca del Muerto, con un epígrafe de una guía de la Ciudad de México. Esta antigua barranca, pintada por José María Velasco en el siglo XIX, era cauce de un arroyo nacido en las montañas del Poniente, que se unía al Magdalena y al Mixcoac para formar el río de Churubusco. Hoy es una avenida que atraviesa Revolución e Insurgentes y termina en Universidad. ¿Cómo volver a ese lugar que ya no está? Imposible encontrarlo entre los edificios de Insurgentes. Lo estoy viendo. Había casas de un solo piso o dos cuando mucho, no grandes torres de altivez y de vidrio, o muros de concreto y soberbia insultante. ¿Cómo volver si no recuerdo ni el número? En el lugar de aquel sitio se levanta una tumba etrusca. Al despertarla se pulveriza en el aire. Destruyeron la casa. Al demolerla erosionaron la memoria. Lo único irrefutable es que estaba muy cerca de la Barranca del Muerto, cuando era de verdad una barranca con un hilo de agua, más turbio e inconfiable que mi empañado recuerdo. Hoy no es barranca, sino avenida indiferente. Me pregunto quién será el muerto. Bueno, este poema que tiene este epígrafe que habla sobre esta pintura de Velasco, lo elegí porque así como a Pacheco le duele la pérdida de los referentes naturales, como les decía, pues también le duele la pérdida de los referentes materiales, ¿no? De las construcciones, y va a dedicar muchos poemas. Yo, aunque no lo crean, estoy tratando de ser breve y de hacer una selección como muy puntual, porque tiene muchísimos textos dedicados a la destrucción de casas que le dolieron, ¿no? De edificios, de calles, de avenidas, y este es uno muy representativo, ¿no? Porque dice: al destruir una casa, erosionas la memoria, ¿no? Que es el lugar, las edificaciones como soporte de la memoria. Y cómo esta ciudad de pronto logra hacer que ni siquiera reconozcas en 10 años o en 20 años o en 50 años pases por un lugar y no reconozcas absolutamente nada y te sientas perdido en lugares en los que en algún momento pues construiste tus recuerdos. Bueno, este ha sido como un recorrido por estas ideas que Pacheco tiene sobre la Ciudad de México y que son, como les digo, constantes, ¿no? Yo solo les estoy mostrando algunos ejemplos
pero como este tipo de textos que hablan sobre la desaparición de las montañas, de los árboles, de los animales, de los pájaros en la Ciudad de México y de las casas queridas por José Emilio Pacheco, hay muchos ejemplos más. Pero entonces Pacheco ya está en esta idea a partir, como les decía, sobre todo de la década de los 80, pero en 1985 pues viene una sacudida de la tierra que justamente va a llevar mucho más lejos esta destrucción de la ciudad que a José Emilio Pacheco le duele tanto. Y escribe un poemario que se llama Miro la tierra, que toma su nombre de un verso de Rafael Alberti, y es, yo creo, por mucho, el libro como más representativo de lo que se vivió en esta ciudad durante el temblor de 1985. Es un libro bastante extenso, ¿no? Son 5 apartados que tiene el libro. Más de 70 poemas forman parte de este libro y Pacheco se dedica como a reconocer y a dar en su poesía como un lugar a muchas de las circunstancias que estuvieron involucradas en este desastre, ¿no? Habla de los rescatistas, habla de los ladrones, habla de las muñecas de las niñas, de las fotos de las muñecas de las niñas que murieron durante el temblor, habla de la desconfianza en la tierra, ¿no? Que no podemos confiar en la tierra, habla de cómo a todos nos acecha la desgracia y todos los días pensamos que nos la perdonó por una vez más, ¿no? O sea, intenta ver este desastre como desde muchos ángulos, pero escogí uno de estos poemas porque me parece como muy significativo como Pacheco dice: con qué facilidad en los poemas de antes hablábamos del polvo, la ceniza, el desastre y la muerte. Ahora que están aquí, ya no hay palabras capaces de expresar qué significan el polvo, la ceniza, el desastre y la muerte. Esto porque a Pacheco pues se le empieza a acusar mucho de que es muy negativo, apocalíptico, profético, y que siempre está pensando puras calamidades y que está acusando, ¿no? Todo el tiempo el desastre inmenso en el que se está convirtiendo México. Y de pronto él mismo reconoce qué fácil era antes hablar de la ceniza, del desastre y de la muerte, pero ahora verdaderamente está aquí. Pacheco no estuvo en la Ciudad de México ese 19 de septiembre de 1985, ni el 20. Regresó hasta el 21 de septiembre, él estaba en Estados Unidos, y entonces a él le tocó así, ¿no? Le toca irse antes del temblor, y cuando regresa ve pues la pesadilla, ¿no? La desaparición de muchísimos de estos referentes, la muerte, le toca vivir de cerca pues la muerte de muchos conocidos y de algunos seres queridos. Entonces escribe estos poemas, 2 de ellos justo me parecieron también importantes incluirlos aquí. Bueno, estas son algunas imágenes del temblor, que pues hay millones de imágenes sobre el temblor que pues, siempre, nunca dejan de impactar, ¿no? De impresionar. Y bueno, este poema se lo dedica José Emilio justo a la colonia Roma, que como ustedes saben, pues es el lugar en el que él nació y creció y al que le tuvo, pues con el que tuvo una historia, ¿no? Muy cercana, que la podemos ver en sus batallas en el desierto, por ejemplo. Y el poema dice así: de aquella parte de la ciudad que por derecho de nacimiento y crecimiento, odio y amor puedo llamar la mía, a sabiendas de que nada es de nadie, no queda piedra sobre piedra. Esta que ahí no ves, que ahí no está, ni volverá a alzarse nunca, fue en otro mundo la casa donde abrí los ojos. La avenida que pueblan damnificados me enseñó a caminar. Jugué en el parque, hoy repleto de tiendas de campaña. Terminó mi pasado. Las ruinas se desploman en mi interior. Siempre hay más, la caída no toca fondo. Perdón que hay por ahí algunos errores al reescribir el texto. Aquí
este poema lo dedica en específico a esa parte de la ciudad que él dice: por derecho de nacimiento y crecimiento, odio y amor puedo llamarla mía. Y dice, cuando desaparecen estos lugares, de alguna manera desaparece con ellos el pasado individual, ¿no? Nuevamente esta idea de que en las construcciones se erige o se soporta la memoria, y que al destruirse estas edificaciones, estos sitios, se va con ellos una parte de nuestro pasado. Bueno, este no es un campamento de refugiados propiamente en la Roma, no encontré una foto de eso, pero es un campamento de refugiados en Tlatelolco, que también me parece muy impresionante, sobre todo el arbolito de Navidad aquí, y que además pues está en las ruinas, ¿no? Entonces es así pues la locura, ¿no? Un nuevo asentamiento humano sobre las ruinas prehispánicas, y unas visiones que verdaderamente creo que solo la Ciudad de México se pinta sola para hacer de pronto unas visiones inconcebibles. Y bueno, este otro poema de Miro la Tierra creo que resume, sintetiza muy bien la idea que Pacheco tiene finalmente sobre esta ciudad. Dice: secamos toda el agua de la ciudad, destruimos por usura los campos y los árboles. En vez de tierra, a nuestras plantas quedó un sepulcro de fango árido y rencoroso, malignamente incapaz de amparar lo que sostenía. La ciudad ya estaba herida de muerte, el terremoto vino a consumar 4 siglos de eternas destrucciones. Entonces, finalmente lo que dice Pacheco es, pues nada de que lo prehispánico y el presente están ocurriendo de manera simultánea, ¿no? Esto es una acumulación, ¿no? Esto es la acumulación de 4 siglos de destrucciones y de la necedad de sacar el agua de la ciudad, primero de sus lagos y luego del subsuelo, y finalmente el temblor solo dio el tiro de gracia a una ciudad que ya estaba herida de muerte. Entonces, bueno, como ustedes pueden ver, es bastante desoladora la idea que José Emilio Pacheco tiene ya al final, a partir de la década de los 90 y en los últimos años que vivió, sobre la Ciudad de México. Ya al final ya ni le llamaba Ciudad de México, yo creo que porque le dolía hablar tan mal de la Ciudad de México, de su Ciudad de México, y entonces ya se refería a ella como el DF, y se refería a ella como una ciudad posapocalíptica o una postciudad, ¿no? Aquí dice la postciudad actual, al referirse a la región más transparente, dice: esa fue la primera y la última novela sobre la Ciudad de México, ¿no? En la década de los 50, para él, lo marca así en uno de sus inventarios, desaparece la Ciudad de México y empieza esta posciudad, que es el mayor desacierto urbano de la historia. Se pone de pronto Pacheco pues muy enojado, ¿no? A él le dolió verdaderamente mucho ver cómo se fue al diablo esta ciudad, o al menos él lo pensaba así. Aquí les puse también otra serie de ejemplos de ese plan de Pacheco, pero si se dan cuenta en las fechas, todos estos fragmentos son tomados de sus inventarios, y dice: si existe todavía la Ciudad de México y no ha sido devorada por el monstruo tentacular y proliferante que llamamos DF, algo extraño sucede con ella, ¿no? La historia de este lugar sin nombre que ahora se conoce por DF es la crónica de sus destrucciones. El DF, tal como existe, ya no es distrito ni es federal, sino un inmenso caos, ¿no? Ya nadie sabe cómo se llama, ni dónde empieza, ni en qué punto termina. Entonces, a partir de estas últimas décadas, ¿no? De los 90 y de los ceros, o no sé cómo se llama la siguiente década, ya Pacheco está verdaderamente hastiado de la ciudad, y quería ponerles un fragmentito de un video, ya casi estamos por terminar, que me pareció como muy conmovedor y muy representativo de la idea que guarda Pacheco al final sobre la Ciudad de México. Entonces espero que se vea bien y que se escuche bien. Es solo 30 segundos. ¿Qué es la Ciudad de México para José Emilio Pacheco? Bueno, te voy a decir
decir que, Ah. perdón otra vez, que ese poema también, no sé por qué me sacan todos mis... Ese poema no había nacido nadie que esté ahora aquí, es de 1966 y lo puedo demostrar porque está publicado en la revista de la universidad, no es una falsificación. Y sale en el libro de 1969 que se llama No me preguntes cómo pasa el tiempo. Pero esa ciudad, espero no estar echándoles la sal a ustedes, esa ciudad que nos parecía deshecha, gris y monstruoso, era un Edén, era un paraíso, comparado con el auténtico horror de 2010, que yo no sé a dónde va, ¿no? Es un espanto vivir aquí. A ver, ¿Pero qué? pero esa ciudad la sigues amando, como dices. No creo que ya nadie pueda. ¿Verdad? Me encantaría que pudiera. Y aparte ahora, bueno, una cosa que no quería mencionar, porque me tiene muy triste. Bueno, pareciera irrelevante ese pedacito de video que les puse, pero a mí me parece como que representa muy bien esa desesperanza de Pacheco frente a este sitio, cuando le dicen, bueno, pero ¿y la Ciudad de México qué? ¿No? Y dice, pues esta ciudad me parece invivible, y el que lo está entrevistando le dice, pero... Y él dice, pero nada, ¿no? Y todos empiezan a reír como en una risa nerviosa, porque de pronto pareciera que no se puede quedar ahí, ¿no? No podemos quedarnos nada más con la idea de que esta ciudad es un desastre, que ya no tiene vuelta atrás, ¿no? Que la jodimos, ¿no? Que la destruimos y que ya no tiene para dónde hacerse ni para dónde ir. Y esa risa nerviosa creo que representa muy bien lo que todos, o lo que muchos sentimos, ¿no? Pero bueno, y luego, ¿y qué hacemos, no? Si aquí vivimos. Y finalmente Pacheco dice, pues a mí ya me parece un lugar invivible. Pero como es de muy mal gusto acabar en la desesperanza, y además también es de mal gusto hablar mal de los seres queridos, y sé que muchos de ustedes querrán a la Ciudad de México y la pensarán también como un lugar, sí, todo esto, pero también otras cosas, y también fascinante. Pues en lugar de cerrar con esas risas nerviosas, quiero cerrar con este poema, que es ya el fondo, ¿no? El fondo de lo terrible de la idea que tuvo José Emilio Pacheco sobre esta ciudad, en la que no solamente ocurren, obviamente, las cosas a los paisajes, o las cosas a las edificaciones, ¿no? Finalmente le sucede a las personas, ¿no? Y este es uno de los textos en que José Emilio Pacheco dice, bueno, sí, ese horror del que he hablado es la desaparición de un lugar, aquí lo dice, ¿no? Nací en un lugar que se llamaba como este y ocupaba su espacio. Ahora también en mi suelo natal soy extranjero, en tierra extraña. Es decir, Pacheco, ya cuando escribe estos poemas en el 2009, dice, yo ya ni soy de aquí, ¿no? Esta ya no es mi ciudad, esto ya no es, tenía este nombre y ocupaba este espacio, pero ya no es. Y finalmente, esta idea de Alfonso Reyes, también de la visión de Anáhuac, que dice, cuando los creadores del desierto acaban su obra, irrumpe el espanto social, es en la que José Emilio Pacheco termina, ¿no? Este poema pertenece a su último poemario, eso fue de lo último que escribió, se llama Otro espejo, y justo se trata de cómo la Ciudad de México nos devuelve la imagen del terror que se ha sembrado en ella, ¿no? Y cómo también no podemos pensar la ciudad solo como un espacio, sino precisamente como el espacio donde habitan millones de personas que viven justo toda esa desesperanza y toda esa desesperación y ese caos, ¿no? Entonces, ya es el último texto poético. Dice, mala cara tiene mi ciudad a la hora en que la infame noche se convierte en otro día de horror. Ya somos demasiados en todas partes.
Aquí parecen concentrarse las multitudes que vienen del campo sin futuro a la ciudad en ruinas. Las niñas esclavas son prostituidas en cada puerta. Los adolescentes venden globitos, bolsas de plástico que contienen 1 gramo de cristal, la droga de los pobres, la más destructiva, la que causa más daños irreparables en el organismo y en el tejido social. Pero es el fármaco nepente, el elixir del olvido, el único escape provisional del infierno, tentativa de huir que solo refuerza, ahonda y perpetúa el infierno. Policías y ladrones ya indistinguibles hacen cuentas sobre el botín de la jornada nocturna. Circulan de mano en mano billetes en que se ha impreso toda la mugre del país y del mundo manchado de sangre y la vida sin esperanza. Pestilencia del aire envilecido, cloaca máxima que ha devorado a México entero, descomposición unánime del planeta, el rencor y el desprecio con que nos miran todos se multiplica en el resentimiento de la masa inorgánica. Cómo nos aborrece desde su acumulación insensata de basura, sus despojos, sus piedras, sus oquedades, el cruel México pétreo, donde nacimos y donde moriremos. Su fealdad externa e interna es el reflejo de la nuestra. Su corrupción es nuestra podredumbre. Su desorden responde a nuestro íntimo caos. Abomino lo que este vil azogue me devuelve. Yo también me parezco a la caricatura insultante grabada en el espejo del odio. Entonces ya esto es, digamos, el fondo, ¿no? Cuando José Emilio Pacheco llega a lo último con esta ciudad y dice, finalmente, el resentimiento, el rencor de los otros es lo que hemos construido en esta ciudad y es nuestro espejo de odio, ¿no? El malestar urbano, el malestar de la contaminación, el malestar de la fealdad, termina por convertirse en un malestar social, ¿no? Es como inevitable y las dos cosas están pues inevitablemente corriendo la misma suerte y el mismo destino, ¿no? Entonces, pareciera que ya de aquí no hay nada más y como esas risas nerviosas, pues es cierto, ¿no? Ya no hay nada más. Este es el último poema que José Emilio Pacheco le escribe a la Ciudad de México y es solo un fragmento, es más grande y empieza por hablar mal de los puestos de tacos y el hedor de los puestos de tacos. Y, digamos, José Emilio Pacheco finalmente no fue un chilango convencido, como muchos a veces lo estamos, de que también es de lo más vital y de lo más interesante y de lo más provocativa esta ciudad, ¿no? Como ese justo caos absoluto en el que todo pasa al mismo tiempo y en el que todo el tiempo se confunden el desastre y el milagro. Él termina simplemente en un desencuentro absoluto con una ciudad a la que le dedicó muchísimo espacio dentro de su pensamiento y dentro de su obra, tanto narrativa como poética como ensayística, pero como les decía yo que era de muy mal gusto acabar solo en la desesperanza, quería terminar con una idea que Pacheco recupera en uno de sus últimos textos, bueno, no de los últimos, pero en un texto escrito ya en el 2011, en el que dice esto: 5 siglos de lucha contra el agua han dado su amargo fruto. La Ciudad de México señala el triunfo de quienes en el libro de Job llama a los constructores del desierto. Nadie puede creer que en el horror actual hubo lagos y ríos. Hoy los cuadros de José María Velasco, esos que vimos un par, y los otros pintores del paisaje se dirían productos de la imaginación. Parece literatura fantástica leer que la capital tuvo un puerto, San Lázaro, que a mí ya solo me suena a estación del metro, que el presidente Juárez se halló en peligro de ahogarse al zozobrar el vapor que lo conducía a Texcoco, o que hay una carta de Pedro Enrique Sureña en que narra a su joven amigo Alfonso Reyes su travesía en lancha del Zócalo a Xochimilco. Y pues como bien dice Pacheco, parece literatura fantástica, ¿no? Estas imágenes también parecen de fantasía, ¿no? Para los que ya no conocimos esa Ciudad de México, todavía, en la que todavía estaba tan presente el agua, que ahora pues solo en tiempos de lluvias que se inundan los pasos a desnivel, podemos ver algo medianamente parecido a esto. Pero finalmente José Emilio mira con buenos ojos esta idea
que se conoce entre otros nombres como el de México Ciudad Futura, y en este pedacito de un inventario en el que se pone a pensar este proyecto, dice: estamos ante una disyuntiva inescapable, continuar por el camino del apocalipsis, la ausencia del agua, la sed sin medios para saciarla, el megacongestionamiento que paralizará por completo calles y avenidas, la asfixia bajo el aire ponzoñoso, el terremoto seguido por el tsunami de aguas negras, la violencia que acabará con todo lo que sobrevive entre las ruinas, o bien confiar a las corrientes originales de los que fueron nuestros lagos y nuestros ríos, la única posibilidad de salvación. Ante el horror actual se diría que México, ciudad futura, es una utopía. No hay tal lugar. Un sitio de esta naturaleza no puede existir en nuestro áspero mundo. Pero no está de más recordar en este momento la sabiduría de Oscar Wilde. No vale la pena ningún mapa que no incluya la isla de utopía. Y bueno, ya nos quedamos sin tiempo, pero simplemente que al final este lago con el que comenzamos, ¿no? El lago desaparecido, fantasma, que está ahí todavía latiendo debajo de la Ciudad de México, está involucrado en este proyecto de México Ciudad Futura, que retoma las ideas de Nabor Carrillo propuestas desde 1960 y tantos, ¿no? Y que luego en 1998 se vuelve a escribir un libro que habla sobre los lagos y los ríos, la recuperación de los lagos y los ríos de la Ciudad de México, y finalmente hace pocos años aparece este libro, México Ciudad Futura, en la que se vuelve a pensar, se vuelve como a problematizar, se vuelve a idear la utopía, como dice Pacheco, o la esperanza de que algún día pudieran, este es el lago Nabor Carrillo, que es un pedacito de lo que se logró hacer del proyecto de Nabor Carrillo, pero pues hay una propuesta mucho más ambiciosa, ¿no? Que incluye incluso al aeropuerto de la Ciudad de México para volver a ser, para asumir que esto, más que ninguna otra cosa, más que un valle, es una cuenca, ¿no? Y que los lagos no son solo fantasmas, sino son posibilidad, ¿no? Que si abandonáramos la ciudad volvería a convertirse en un lago, y que respetar estos cauces naturales y integrarlos a la urbe sería una de las poquísimas esperanzas de que este lugar siga siendo habitable y que transformaría incluso el clima, ¿no? Y transformaría el paisaje, transformaría la recuperación de las aguas, ¿no? Que ahorita se van todas por el drenaje profundo. Entonces, como les decía, para no acabar con un sabor de boca tan amargo y tan desencantado como el que le quedó a Pacheco en sus últimos momentos de esta ciudad, pues pensar un poquito proyectos como este, en el que él mismo pensó y al que él mismo pues apoyó con cierta ilusión todavía, con la poquita que le quedaba en su viejo corazón, apoyó este proyecto. Y bueno, finalmente esta otra fragmentito de un inventario de Pacheco que dice como: imaginémonos para deprimirnos lo que sería tener con sus lagos y sus canales una ciudad azteca, una ciudad barroca destruida por el buen gusto del gran Tolsá, una ciudad neoclásica, una ciudad romántica construida en gran parte por Lorenzo de la Hidalga, de la cual no queda piedra sobre piedra, una ciudad porfiriana, una ciudad postrevolucionaria y una ciudad moderna en el sentido del siglo XX, ¿no? Que es otra de las utopías o de las fantasías de Pacheco. ¿Qué habría pasado si pudiéramos mirar todas las ciudades, todas las capas de los pasados de esta ciudad, que sí se pueden ver, ¿no? Pero en pequeñas porciones? ¿Qué pasaría si la planeación urbanística y si a lo que él echa la culpa de tanto caos, la modernidad, el progreso, la ambición, la usura, como dice él, no hubieran destruido en gran medida esta ciudad? Entonces, pues hasta aquí, finalmente la presentación. Juro que
que traté de ser breve, pero como Pacheco no fue nada breve al escribir, es difícil serlo, pero pues espero haberles dado una idea de lo que fue la Ciudad de México en la poesía de lo que es todavía, ¿no? La Ciudad de México en la poesía de José Emilio Pacheco, cuáles son algunos de los temas constantes, de las preocupaciones constantes que tiene este autor, y finalmente ese cambio, ¿no? Como les decía, que parece ser un cambio en su idea de la poesía o en su concepción de la poesía, pero que se refleja en todo lo demás. Entonces, pues no sé si ahora tengan alguna pregunta. Gracias, Mariana, por presentarnos tu trabajo. Muy interesante, yo creo, para todos. Ahorita daremos un espacio para un par de preguntas que hay por ahí. Me gusta esta idea bueno, que es constante, que la poesía no son flores y cantos solamente, sino un instrumento de crítica social. Nosotros en Historia Viva hemos recorrido, nos hiciste recordar muchos lugares a los que hemos ido y muchos temas que hemos estado trabajando y reflexionando en el programa, en fin, pues en muchos otros recorridos. Y pues también celebro esta idea de la vida de un hombre, la escritura y el espacio de la ciudad en una constante transformación que podría ser que es muy interesante ver cómo desde joven al viejo Pacheco, pues la misma ciudad se ha transformado de esta forma, y como bien decías, este libro de Batallas en el Desierto, que quizá es lo que más próximo tenemos todos a la obra de Pacheco, pues es este personaje que está cambiando de ser un niño, está transformándose en los años 50, donde también la ciudad se está transformando, y bueno, no sé cuándo lo escribió, pero bueno, va muy en este juego de estos tres elementos, ¿no? De la obra, la vida y la ciudad, desde este personaje. Bueno, hay un par de preguntas. Felicidades y gracias, Mariana. Voy a hacer lectura de algunas de ellas. Jesús Quintero nos comenta: gracias por arrojar luz sobre tantas zonas. El cambio que se advirtió en No me preguntes cómo pasa el tiempo es evidente. ¿Quiénes serían su influencia en este periodo? Voy a seguir otros comentarios y ahorita nos contestas, por favor. El mismo Jesús Quintero dice: qué bueno que señala que José Emilio Pacheco no fue un autor nostálgico, esa etiqueta equívoca parece perseguirlo. Pacheco parecía percibir que ahora el humano es una ruina en El señor Morones y la niña de plata. Bueno, esto es Jesús Quintero. Voy a leer otras preguntas. Más allá de las felicitaciones que te mandan, ya te las haré llegar. Javier Elorriaga pregunta: felicidades, Mariana, muy interesante. Una pregunta. Mencionaste a Alberti. ¿Sabes qué tanto influyen los poetas españoles en los poemas de Pacheco? Bueno, esas serían las preguntas como tal. Tengo muchos felicitaciones y saludos de Héctor Mendoza, de Laura Elena Martínez y de Amalia Irene. No sé si quisieras contestarnos estas dos y a ver si alguien más se anima por ahí. Está la caja de preguntas abierta. Sí, claro. Bueno, respecto a la primera pregunta, a partir de No me preguntes cómo pasa el tiempo, Pacheco asimila también y se hace parte, pero al mismo tiempo ayuda a construir otra tradición poética, que es la de la poesía conversacional, la poesía coloquial, ¿no? La poesía, como les decía, que decide tomarse menos en serio a sí misma, ¿no? O tomarse en serio más bien de otra manera, autocriticándose, ¿no? Y desnudándose y poniendo en evidencia como sus costuras y sus fallas y su falta de originalidad, porque ya no se puede ser original a mediados del siglo XX, ¿no? Y algunos poetas que están como en la misma lucha o en la misma idea,
pues podría ser, por ejemplo, Ernesto Cardenal, ¿no? En alguna medida también Eduardo Lizalde, pues un poco mayor, pero con la misma idea de la antipoesía, Nicanor Parra. Son algunos de los que se me ocurren, pero realmente en México Pacheco es concebido como el que dio, uno de los que dieron este gran cambio. Quizá Jaime Sabines también por ahí ya había le había dado como para aquel rumbo, ¿no? Pero sin duda ese libro de No me preguntes cómo pasa el tiempo está pensado y asumido en la crítica literaria mexicana como uno de los libros que más afectaron al canon poético mexicano, ¿no? O sea, que más influencia tuvieron en que se empezara a escribir poesía de otra manera. Y respecto a la pregunta de los poetas españoles, pues José Emilio era un devorador de libros. Realmente, si ustedes, les recomiendo mucho algún día leer sus inventarios, que la antología son 3 tomos, ¿no? Bastante gorditos cada uno, y sigue siendo una antología porque, les digo, escribió casi 1 millón de textos de inventarios. Nos podemos dar cuenta de que es una locura acerca de todos los temas que sabía Pacheco, y sin duda sobre poesía española, digamos, no era la excepción, ¿no? También quiso mucho a García Lorca, quiso mucho a Alberti, quiso mucho a Cernuda, y yo creo que sí, que sin duda, tanto ellos como al abrazar, al asumir esa tradición literaria, está también como abrazándolos y asumiéndolos a ellos. No siento que se parezca mucho su poesía a lo que ellos hacen, pero sin duda están ahí presentes siempre, también a partir de dedicatorias y a partir de epígrafes, y sin duda los leyó y los disfrutó. Gracias, Mariana. Tenemos una pregunta más y un saludo de Vico, que está recordando a Efraín Huerta. Y una pregunta de Héctor Mendoza, que dice: Mariana, ¿escribió José Emilio Pacheco algo sobre San Ángel? Sí, pero hasta donde recuerdo, no en sus poemas, sino en sus inventarios. Pero sí tiene varios, sobre todo, por ejemplo, escribió sobre Federico Gamboa, y al escribir sobre Gamboa y sobre Santa, pues recupera ese espacio de San Ángel, y también, sí, es que Pacheco, la verdad es que escribió sobre todo, ¿no? Sobre todos los espacios de la ciudad, sobre todos los personajes históricos. Era así como un pozo de sabiduría, y si quieres, Héctor, después puedo ubicar bien en qué textos exactamente menciona San Ángel, pero sí sería más en su obra ensayística que en su poesía. Bueno, pues muchas gracias, Mariana. Te mandaré ya copia de todas las felicitaciones de tu extraordinaria presentación. Y pues bueno, a ver, me acaba de llegar algo más. Sí, lo mismo, felicitaciones. Pues solo me restaría, además de agradecerte y a todos que nos acompañan, invitarlos a nuestra próxima charla a distancia que impartirá la doctora Ginny Galán, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, sobre la experiencia del espacio y del cuerpo en los conventos concepcionistas de la Ciudad de México. También pues aprovechando este nuevo canal a distancia, y también los invitaré a que visiten nuestro canal web, donde estarán las grabaciones de nuestras sesiones anteriores, incluida esta de Mariana. Y pues bueno, de nuevo mil gracias. Espero encontrarnos prontos, y hasta luego. Bye, Mariana, chao. Ay, muchas gracias. Gracias a todos por su tiempo, por su paciencia, y por espero no hayan acabado así con una sensación de desolación, ¿no?
creo que pues como le decía, ¿no? La enseñanza de Pacheco es pues sí, mirar de frente, ¿no? Mirar de frente lo que es, lo que nos duele y no necesariamente acabar deprimidos, pero sí pues asumirlo, ¿no? Asumir esa responsabilidad frente al desastre. Bueno, muchas gracias, Mariana, y gracias a todos. Hasta la próxima.